Hello students, espero que estén bien. Para esta semana vamos a estar trabajando con la forma afirmativa, negativa e interrogativa en presente simple. ¿Sí? La semana pasada miramos los pronombres personales y miramos el verbo to be. Dijimos que los pronombres personales los usamos para sustituir el nombre. En vez de decir Miguel likes pizza, a Miguel le gusta la pizza, cambiamos el nombre de Miguel por el pronombre personal que le corresponde, que sería he. Entonces la oración cambia y dice he likes pizza. ¿Sí? Entonces los pronombres personales dijimos que sustituyen el nombre. Dijimos que el verbo to be es el verbo ser o estar en español y hay tres formas de usarlo. Si hablamos en primera persona, o sea yo, I, y utilizaríamos el verbo am. I am. Si hablamos de él, ella o eso, ¿sí? He, she o it, utilizaríamos la forma del verbo is. Y si hablamos en plural, utilizando los pronombres we, they y you, utilizaríamos la forma del verbo are. Entonces, las tres formas del verbo to be va a ser am, is o are. Ya hablamos de los pronombres personales, hablamos del verbo to be. Ahora vamos a hablar sobre las tres formas para comunicarnos en presente simple. Mencionaba que las tres formas de comunicarnos en presente simple es la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Sí? Vamos a explicar cada una de esas formas parte por parte y les voy a dar ejemplos. ¿Ok? Entonces vamos con la primera. La primera forma dijimos que es la forma afirmativa. ¿Sí? Cuando nosotros afirmamos algo, eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Si nosotros estamos diciendo yo soy mexicano, I am Mexican, yo estoy afirmando que yo nací en México, entonces esa es mi nacionalidad mexicana. Si yo estoy diciendo que a mí me gusta la pizza, I like pizza. Entonces estoy afirmando que a mí me gusta la pizza, I like pizza. ¿Sí? Si yo digo él es canadiense, ¿sí? He is Canadian, él es canadiense, entonces estoy afirmando que él es de nacionalidad canadiense, que él nació en Canadá. Por ejemplo, si digo ella es feliz, she is happy, entonces estoy afirmando que ella es feliz. ¿Sí? Esa es la forma afirmativa. ¿Sí? ¿Cómo usamos la forma afirmativa? Si se dan cuenta en los ejemplos que ya mencioné, tenemos dos cosas, o bueno, tres muy importantes. Uno sería el pronombre personal, dos sería el verbo to be y tres sería el adjetivo. Por ejemplo, en la última oración que mencioné, she is happy. Tenemos el pronombre personal, she, tenemos el verbo to be, is, y tenemos el adjetivo feliz, happy. She is happy. Es una oración afirmativa porque estamos afirmando, estamos confirmando de que ella se siente feliz. ¿Sí? Otro ejemplo. Nosotros tenemos hambre. Tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo to be y tenemos el adjetivo que sería que tenemos hambre, ¿sí? Hambrientos. Entonces, la oración sería con el pronombre personal nosotros. ¿Cómo decimos nosotros en inglés? El pronombre personal para nosotros sería we. Como estamos hablando en plural, la forma del verbo to be que utilizaríamos sería are. We are, y dijimos que hambrientos sería hungry. We are hungry. Me di cuenta en el trabajo anterior que muchos confundían hungry con angry. ¿Sí? Angry es enojado y hungry es que tienes hambre, que estás hambriento o hambrienta. Vamos con otro ejemplo. Si decimos ellos están en la escuela, por ejemplo, el pronombre personal para ellos sería they. Como estamos hablando en plural todavía, entonces utilizaríamos la forma del verbo are. They are at school. Ellos están en la escuela. Entonces, todas estas oraciones tienen tres partes diferentes. Tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo to be y tenemos el adjetivo o en el último ejemplo sería el complemento. ¿Sí? El complemento sería lo que resta de la oración. ¿Sí? They are at school. Ahora vamos con la forma negativa. La forma negativa es bastante sencilla.
¿sí? Ya mencionábamos que la fórmula, por así decirlo, para la forma afirmativa sería pronombre personal, personal pronoun, verbo to be y el complemento, ¿sí? En la mayoría de los ejemplos utilicé un adjetivo, pero no siempre puede ser un adjetivo, ¿ok? Entonces, la fórmula para hacer una oración de manera negativa sería pronombre personal, verbo to be, después del verbo to be va a ir el negativo sería not. Entonces, si nos vamos a los ejemplos que ya mencioné, she is happy, ella es o ella está feliz. Si hacemos esa oración negativa, no sería she is sad. ¿Por qué? Porque she is sad estamos confirmando que ella está triste. Entonces, para hacer la oración negativa de she is happy, dijimos que la fórmula sería pronombre personal, verbo to be, el negativo not y después el complemento de la oración. En este caso solamente sería un adjetivo que describe cómo se siente. ¿Ok? Entonces la oración queda así. She is not happy. Ella no está feliz. Entonces, recuerden que para hacer una oración negativa no vamos a cambiar la oración a si está feliz, vamos a ponerle triste. No, esa no es una oración negativa. La oración negativa va a ser solamente agregando el negativo not después del verbo to be. Otro ejemplo. Si decimos, nosotros tenemos hambre. Sí, esa fue la oración. We are hungry. Pero si ya comimos, digamos que comimos pizza. Comimos mucha pizza, entonces ya no estamos hambrientos, ya estamos llenos. Entonces, la oración negativa de we are hungry, tenemos hambre. La forma negativa sería no tenemos hambre. Entonces, regresando a la fórmula del negativo, sería el pronombre personal, en este caso sería we. Como estamos hablando en plural, sería we are. Y después del verbo to be va a ir el negativo not. We are not hungry. No tenemos hambre. Esa es la forma negativa de la oración afirmativa que era we are hungry. Oración afirmativa, we are hungry. Oración negativa, we are not hungry. Y el otro ejemplo, ellos están en la escuela. Recuerden que el verbo to be puede ser ser o estar. En este caso lo utilizamos como estar, refiriéndonos a que estamos en la escuela. Bueno, nosotros no, ellos. Entonces el pronombre personal para ellos sería they. They are at school. Esa sería la oración afirmativa. La oración negativa dijimos que es el pronombre personal, en este caso they, seguido del verbo to be, they are, y después del verbo to be va a ir la forma negativa not. They are not at school. Ellos no están en la escuela. ¿Ok? Entonces ya miramos la primera forma, la forma afirmativa, la forma negativa, y nos queda una tercera. La forma interrogativa va a funcionar para hacer preguntas. Si en la oración afirmativa que teníamos al principio, she is happy, estamos diciendo ella es feliz, afirmando ella es feliz. Pero si la vemos así medio pensativa o como cabizbaja, como que está pensando en otras cosas, uno se puede preguntar, ¿es ella feliz? ¿Sí? Entonces, en inglés, la regla es que el verbo to be, siempre que tengamos en una oración el verbo to be y queremos hacer esa oración de forma interrogativa, o sea, hacer la pregunta, vamos a poner el verbo to be al inicio de la oración. ¿Sí? Entonces sería al revés. Iniciamos con el verbo to be, am, is o are. Después va a ir el pronombre personal. Y después va el complemento, ¿sí? El resto de la oración o el adjetivo. Entonces, si ya tenemos la forma afirmativa, she is happy, la forma interrogativa, la forma de pregunta sería is she happy, y agregamos el signo de interrogación. Tengan mucho cuidado aquí porque muchos suelen ponerme dos signos de interrogación, al principio y al final, como en español. En inglés no, en inglés solamente utilizamos un signo de interrogación y va al final. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primero. La afirmativa, she is happy. Forma negativa, she is not happy. Y la forma interrogativa, is she happy? El siguiente ejemplo que mencionaba era we are hungry. ¿Sí? La forma afirmativa. We are hungry. Forma negativa, we are not hungry. Y la forma interrogativa dijimos que el verbo to be se va al principio de la oración.
después sigue el pronombre personal y después va el complemento o en este caso el adjetivo. Entonces tenemos a forma afirmativa, we are hungry, forma negativa, we are not hungry, y forma interrogativa, are we hungry, tenemos hambre, y el signo de interrogación. Si estamos diciendo que ellos están en la escuela, es la forma afirmativa, they are at school. La forma negativa sería they are not at school, y la forma interrogativa sería are they at school? ¿Sí? Entonces, solamente para repasar, son tres formas. Tenemos la primera que sería la forma afirmativa, tenemos la segunda que sería la forma negativa y tenemos la tercera que sería la forma interrogativa. ¿Ok? Entonces, la forma afirmativa, la forma negativa, recordemos que en la forma negativa solamente se agrega el negativo not después del verbo to be, y en la forma interrogativa el verbo to be se recorre al principio de la oración. ¿Ok? Entonces, muchachos, para esta semana esa va a ser la tarea, la que aparece en Classroom. Los felicito a todos porque la mayoría me estuvo entregando las tareas a tiempo. Los felicito. That's excellent. Para esta semana vamos a trabajar con las tres formas que ya mencioné. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden ver el video pasado todavía si no se acuerdan de los pronombres, si no se acuerdan del verbo to be. Pueden ver el video pasado, ahí está en Classroom en la primera tarea. Y igual, cualquier duda que ustedes tengan, pueden mandarme un mensaje. Me pueden escribir ahí en la tarea de profe, no entendí. Voy a tratar de contestarles lo más rápido posible. ¿Ok? Solamente para recordarles que si me van a estar enviando fotos de sus trabajos impresos o de sus cuadernos, por favor, que salga lo más claro posible. ¿Sí? Tuve ahí algunas tareas que estaba revisando que estaban muy borrosas las fotos o que como que tomaron la foto y se movió y me la mandaron así. Por favor, si van a tomarle foto, que se vea claro, ¿sí? Porque ahí ando luego batallando y no sé qué es lo que escribieron, ¿ok? Pero si deciden contestar el archivo y solamente subirlo, también está perfecto, ¿ok? Para que se les haga más fácil. Entonces, eso sería todo para esta semana. Cualquier duda, ya saben que estoy conectado en Classroom. Y nos vemos el viernes. Viernes igual va a ser a la misma hora la videollamada. El jueves, un día antes, yo les voy a mandar el link para que lo tengan ahí y nos veamos el viernes para contestar cualquier duda. ¿Ok? Good luck!